Bueno, nuevamente bienvenidos. Gracias por sumarse puntualmente a este repaso para el tercer parcial de la materia de costos y gestión 2. Vamos a hacer un repaso solamente de los contenidos prácticos. ¿Sí? Como saben, nosotros aquí solamente vamos a abordar los contenidos prácticos. Ya han tenido repaso parte teórica y hoy a las 19 horas, en un ratito, después de esta clase, van a tener la clase de consulta. Así que ahí también, si quedan dudas de algún tema que no trabajemos ahora, también nos pueden ver ahí. Bueno, voy a comenzar compartiendo los contenidos que vamos a desarrollar. Contenidos los vemos aquí en la pantalla. Un segundito, hay gente. A ver si está con problema de conexión. Bueno. Bueno, ahí sí. Ahí parece que se puede conectar. Muy bien. Bueno, les decía, vamos a comenzar entonces con los contenidos que vamos a trabajar en este momento. Vamos a trabajar básicamente en temas de costos de calidad. Luego vamos a trabajar algunos ejercicios breves que tienen fórmulas, fundamentalmente lo que son las fórmulas de tiempo y de lote óptimo. También vamos a desarrollar algunas de las medidas de desempeño, las principales, plantear un ejercicio precio de transferencia. Y bueno, el último tema es el más extenso de análisis estratégico de utilidad operativa. En realidad tengo un ejercicio también bastante largo, pero creo que nos va a dar el tiempo por lo menos para explicar un concepto esencial. Una vez que se entiende ese concepto básico, el resto, digamos, del razonamiento es el mismo o muy similar. Bueno, vamos a comenzar entonces siguiendo el orden. Primero vamos a trabajar con esto que hemos llamado los costos de calidad, costos de calidad y no calidad, se entiende ahí la bibliografía. Hay un ejercicio que nos plantea que hay una empresa que fabrica y vende un único producto y bueno, nos dan una serie de datos, ¿sí? Que incluye distintos tipos de información. Hay algunos datos que son financieros, que son monetarios, hay otros que no son financieros, para 2 años consecutivos. El primer año, por ejemplo, para inspección, ¿sí? Tenía 150, estos son, bueno, miles, 150.000, digamos. El año siguiente aumentó bastante lo que es la inspección. Desperdicios, hubo una reducción, pasó de 500 a 400. Control preventivo, ahí también hubo un incremento, de 450 pasó a 740, con lo cual ahí ya claramente vemos una estrategia, ¿sí? Porque como sabemos, fundamentalmente está la distinción entre los costos de calidad y los costos de no calidad, es decir, fundamentalmente vamos a trabajar en la prevención, en la inspección, que serían los costos de calidad, y luego los costos de no calidad, así denominados porque digamos, implican justamente algún tipo de daño, digamos, algún tipo de impacto, ya sea dentro de la empresa, en lo que pueden ser, por ejemplo, un retrabajo, o lo peor, ya, un impacto directamente en la imagen frente al cliente, digamos, o directamente daños al cliente que hay que reparar, que hay que reponer, y son las fallas externas, ¿sí? Entonces, bueno, acá ya se está vislumbrando un cambio, digamos, en esa estrategia, en un control preventivo, en una inspección que ha tenido un incremento de un año a otro, ¿sí? Y eso podemos ver también que ha habido, que ya probablemente sea razón de ese cambio de estrategia, que por ejemplo ha habido una disminución en el desperdicio. Bueno, acá hay otro dato que iría en contra del anterior, ya que ha habido un incremento en el soporte al cliente, digamos, ¿sí? La mano de obra de prueba, la parte de prueba, se ha incrementado, eso sí sería coherente con lo que decimos recién. También este otro indicador es coherente con lo mismo, con una estrategia más orientada a la calidad. En el 2019 se han disminuido las reparaciones, ¿sí? De productos que están en garantía.
Es decir, una vez que ya le llegó al cliente, bueno, un tiempo que, como saben, hay que garantizar por un año, por ejemplo, digamos, y en ese sentido, bueno, al disminuir, digamos, las reparaciones, una vez que el cliente ya tiene su producto por algún desperfecto, bueno, es un buen indicador. También el hecho de que existan menos costos por reprocesos, y otro indicador coherente con esa misma estrategia es un incremento en las capacitaciones, ¿sí? Bueno, y nos pide que realicemos la clasificación de estos conceptos en función de, bueno, estos conceptos que mencionamos recién, digamos, básicamente estas categorías de costos de calidad, de costos de no calidad, haciendo la distinción dentro de cada una de ellas, es decir, vamos a distinguir por un lado lo que son la parte más de prevención, de lo que llamamos controles o inspecciones, ¿sí? Y luego vamos a distinguir las fallas si son internas, todavía dentro de la empresa, todavía no salió, digamos, el proceso productivo, o si ya es, bueno, una vez que se produjo la entrega. El otro dato que nos da es que en las ventas, ¿sí? Los ingresos por ventas del año 2019 fueron de 25.000, bueno, serían 25 millones, porque acá estos son miles, y estos serían 20 millones, ¿sí? Y bueno, comentar, este dato de las ventas lo tenemos justamente para poder hacer un cálculo en términos porcentuales de cada uno de los costos en relación a las ventas, ¿sí? Básicamente para eso está. Bueno, realizamos la clasificación, el agrupamiento. Como les decía, primero avanzamos con los costos de calidad, que son estos primeros dos conceptos. Tenemos primero el costo de prevención, los costos de prevención, que dentro de los conceptos que vimos recién serían, a ver, volviendo para atrás, serían, bueno, justamente el 3, el control preventivo, ¿sí? de herramientas, y bueno, las capacitaciones que, como sabemos, digamos, también ayudan a desarrollar esas habilidades para poder prevenir, para justamente que el personal esté más capacitado, que hagan un mejor uso del tiempo, de mayor productividad, mayor eficiencia. Bueno, todo lo que tenga que ver con trabajo preventivo, fundamentalmente también podría ser algún mantenimiento de maquinaria en forma preventiva, todo lo que sea justamente siguiendo ese criterio y no una vez que ya se produjo. Si ya es una rotura de una máquina, por ejemplo, el costo de esa reparación ya no es preventivo, ¿sí? Sino que, digamos, para que sea preventivo debería ser, por ejemplo, algo programado. Bueno, mantenimiento mensual, mantenimiento semanal, cada tantas horas, cada tanto tiempo, digamos, de cada determinada cantidad de unidades producidas. Bueno, ese mantenimiento sí correspondería, en ese caso, por ejemplo, a un costo de prevención. Y bueno, como decimos recién, vemos que acá ha habido un cambio. Bueno, lo que tenemos aquí a la derecha no está identificado, pero esto es el 2018 y esto es 2019. Y lo que vemos claramente es que casi que se ha duplicado, bueno, un poquito menos, pero casi que se ha duplicado el costo de prevención, ¿sí? Acá hay una política muy clara. También vemos la misma tendencia en relación al otro elemento del costo de calidad, que son los así denominados costos de examinación, pero también conocidos como costo de inspección o evaluación. De hecho, incluí todos los nombres porque ustedes en algunos ejercicios dentro de la guía de trabajos prácticos los tienen identificados con esas tres alternativas de nombres. Y en distintos ejercicios están con esos distintos rótulos o distintas alternativas de categoría, perdón. Y en ese sentido, bueno, lo mismo que les decía, se ha producido fundamentalmente en lo que es inspección, ¿sí? Se ha incrementado, digamos, la cantidad de inspecciones en línea, más del doble en el año 2019 en relación al 2018. Y bueno, la mano de obra encargada justamente de esas pruebas, de esos controles en los productos, también se ha incrementado, lo cual esos dos indicadores nos muestran claramente que eh, se ha puesto nuevamente el énfasis en una estrategia más de calidad. Cuando evaluamos el impacto que esto tiene en los costos de no calidad, empezamos por fallas internas, el primero. Bueno, ahí vemos que eran los desperdicios, que se han reducido, eso sería algo muy bueno, y de hecho que ya podríamos
analizar que existe una relación causa-efecto, que por una mayor, digamos, énfasis, una mayor inversión, un mayor costo puesto en esta estrategia de trabajar, desarrollar los costos de calidad, los costos de no calidad justamente se han visto disminuidos. Esto se ve muy claro en las fallas internas, fundamentalmente los costos de reproceso, los costos de reproceso han caído a la mitad prácticamente, y en relación a las fallas externas, ahí, bueno, los soportes al cliente lamentablemente no va siguiendo esa tendencia, pero sí se puede ver en las reparaciones en garantía, ¿sí? Por lo menos ese elemento se supone que todo lo que implica soporte, bueno, podría estar más vinculado a posibles futuras mejoras, ¿sí? Si se continúa con esta política de seguir invirtiendo en calidad, esto se va a poder ver cada vez más claro, digamos. Por ejemplo, bueno, si en 2020 se sigue trabajando con esta tendencia, fíjense, esto se ve muy claramente cuando uno realiza los prorrateos, los porcentajes de costos en relación a las ventas de cada año. Esto es 2018, las ventas de 2018 eran 20 millones, ¿sí? Y bueno, acá vemos que acá tenemos un 5,05% contra un 7,32%. El incremento porcentual, ¿sí?, de costos sobre ventas es más que significativo en el año 2019, y lo mismo, eso es justamente vinculado con ese razonamiento, que los costos de no calidad, digamos, los costos de fallas internas y externas, han pasado de este 11,10% a, bueno, un monto significativamente inferior, prácticamente la mitad, ¿sí? Y en ese sentido, bueno, es que se ha producido esta diferencia, ¿sí?, en el total de costos. Ahora, más allá de los totales, de que esto ha sido una disminución en términos totales, lo más importante que se aprecia acá es esta tendencia en relación a esta y este incremento en relación al año anterior, ¿sí? Eso nos lleva a pensar, o más bien el razonamiento que sigue esta lógica es que en la medida que se incremente el nivel de calidad, ¿sí?, acá tenemos un incremento en los niveles de calidad, bueno, va a llegar un punto en que los costos de todas estas fallas, ¿sí?, tanto internas como externas, se van a ir disminuyendo, los costos de no calidad van a ir disminuyendo, y a su vez, bueno, también va a existir un punto en que va a demasiado énfasis, digamos, demasiada inversión, demasiados costos de prevención y de evaluación o examinación, también ya se vuelven contraproducentes, porque finalmente termina aumentando en términos totales el costo total, ¿sí? Por eso lo que se debería buscar es más bien un nivel óptimo, ¿sí? En general se buscan ubicarse entre estas bandas que están aquí graficadas, en un punto de cruce, un punto intermedio, digamos, donde se minimice el total de costos. Es decir, que entre la disminución de los costos de no calidad y el aumento de los costos de calidad, el total de costos logre su punto óptimo, ¿sí?, o por lo menos dentro de una banda la menor posible, ¿sí? Ese es básicamente el planteo. ¿Se entiende? Estos son ejercicios bastante simples, pero es importante que lo puedan razonar también. Es un tema también que seguramente lo verán, es muy probable que también se evalúe en términos teóricos, pero bueno, yo me voy a enfocar aquí más en los ejercicios prácticos. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Una pregunta de costo de calidad? ¿No? Si me quieren escribir o hablar directamente, no hay ningún problema. ¿No? ¿No hay consultas? ¿Continuamos? Ok, bien. Ahí Agostina que dice ok, bien, continuamos. Bueno, vamos a pasar un ejercicio de tiempos, donde, bueno, acá tenemos una empresa que fabrica, que hace una máquina de moldeo de inyección, que elabora un producto plástico, bueno, y trabaja por órdenes, por pedidos, podemos decir, ¿sí? Una vez que confirma que hace, por ejemplo, un anticipo, bueno, ahí recién se inicia el trabajo. Estima que va a realizar unas 50 órdenes, unos 50 pedidos, cada orden incluye unas 1000 unidades que se producen, ¿sí?, a lo largo de todo el próximo año.
Y bueno, para cada orden se requieren 80 horas de manufactura o de fabricación, como también se le dice, ¿sí? De producción, de las cuales de esas 80 horas, 4 están destinadas a una actividad que se denomina montaje, es decir, que implica la preparación de la máquina, se la limpia, se la prepara. De esas 80 horas, hay 4 horas que se dedican a esa actividad y solamente 76 horas implican que efectivamente la máquina esté trabajando, esté procesando, ¿sí? Esa orden. Pero bueno, por cierto que para realizar ese trabajo son necesarias tanto las 76 como las 4 horas. Es decir, por cada orden necesariamente se tiene que llevar adelante las 80 horas. Y nos dice que la capacidad anual de la maquinaria es de unas 5.000 horas, lo cual daría más o menos, bueno, es bastante, son 13 horas y algo por día, es bastante de trabajo, suponiendo que trabaje todos los días. Bueno, primero, los conceptos involucrados cuando hablamos de tiempo. ¿Sí? Cuando hablamos de tiempo, básicamente, bueno, primero de todos estos conceptos son lo que denominamos el tiempo de respuesta al cliente. Y vamos a ver que hay 5 eventos, 5 acciones, ¿sí? 5 elementos que nos explican estos 4 tiempos. ¿Sí? El primer evento que sería desde que se recibe la orden de compra, es decir, la empresa, digamos, el cliente realiza su orden de compra, o podría ser un vendedor que hiciera, un vendedor de nuestra empresa, que hiciera su nota de pedido, su nota de venta, digamos. Pero bueno, lo habitual es que del área de compras del cliente nos entreguen su orden de compra y desde ese momento hasta que la orden se encuentra en condiciones de iniciar el montaje, ¿sí? Una vez que la orden estaría lista, bueno, hay todo un tiempo ahí que se llama el tiempo de recepción, que es totalmente previo a lo que llamamos más bien el tiempo de producción o tiempo promedio de producción o tiempo de entrega de manufactura, tiene distintos nombres. ¿Sí? Luego viene este tiempo que, si lo distinguimos desde el momento en que la orden está lista hasta que efectivamente se inicia el montaje de la orden, ¿sí? Es lo que se llama el tiempo de espera. ¿Sí? Lo vamos a abreviar así, TE, tiempo de espera. No confundir con el tiempo de entrega. Nosotros, nuestro énfasis fundamentalmente va a estar en estos dos tiempos, que son los tiempos propios de la parte productiva. Los otros son, bueno, más relacionados con actividades comerciales, administrativas, y acá con distribución, la parte logística, ¿sí? Hasta que le llegue al cliente. Nosotros más bien nos enfocamos en estos dos tiempos, que son los que están dentro de la parte de fábrica, dentro de la parte productiva. Y bueno, una vez que se inicia el montaje, hasta que la orden efectivamente está terminada, ¿sí? Hasta que la orden ha sido concluida, es lo que se llama el tiempo de fabricación, o también conocido como tiempo de manufactura. Por eso uso la abreviatura TM, tiempo de manufactura. ¿Sí? Quiere decir fabricación, manufactura, fabricación, producción, ¿ok? Son todos sinónimos. Y bueno, una vez que la orden está terminada, hasta que la orden es entregada, hasta que le llegue al cliente, es lo que llamamos el tiempo de entrega. Como les decía, nuestro énfasis, nuestro interés principal son estos dos tiempos, el tiempo de espera y el tiempo de fabricación, y ambos en conjunto, es decir, este tiempo de espera más este tiempo de fabricación, ambos en conjunto, reciben la denominación de tiempo de anticipación de fabricación. Por eso lo abrevio como TAF, tiempo de anticipación de fabricación, lo podemos encontrar así. O si no, también recibe otras denominaciones alternativas, como pueden ser tiempo promedio de fabricación o tiempo de entrega de manufactura. ¿Sí? Son todos sinónimos. Hacen referencia a este momento, desde que la orden está lista para el montaje hasta que la orden es terminada. ¿Sí? Ha sido concluida en la parte productiva. Y bueno, básicamente acá lo que nos plantea el ejercicio, lo primero sería, bueno, ¿qué porcentaje de capacidad total disponible de esta máquina se espera utilizar durante el próximo año? Bueno, para eso debemos realizar el cálculo de cuánto sería el uso que se le daría. Bueno, sabemos que por cada orden nos había explicado la consigna que se requieren 80 horas, de las cuales, recuerden, eran 4 de preparación y 76 de producción propiamente de la máquina, con lo cual serían 80 horas
por cada orden por 50 órdenes, que serían los datos que nos había dado aquí, ¿sí? A ver, volvemos para atrás así recordemos. Eran 80 horas por cada orden y nos daba el dato de que se estima de que se van a recibir 50 órdenes, ¿sí? Con lo cual, en conjunto, esos dos datos nos dicen que, bueno, estaríamos utilizando 4.000 horas de la máquina. Pero si recordamos un dato que nos daba el ejercicio recién, era que la capacidad de esta máquina anual es de 5.000 horas, con lo cual si solamente vamos a utilizar 4.000 horas, estaríamos haciendo un uso del 80% de la capacidad de la máquina. O lo que es lo mismo decir que el 20%, por lo menos en forma presupuestada, en forma estimada, de la capacidad de la máquina va a permanecer ocioso, ¿sí? Va a permanecer disponible sin uso. Bueno, una vez que analizamos eso, lo segundo que nos pide el ejercicio es calcular la cantidad promedio de tiempo que tiene que esperar en línea una orden para que una orden, digamos, para este producto antes de que pueda ser procesado. Bueno, entonces aquí lo que nos está pidiendo es cantidad promedio de tiempo que tiene que esperar en línea. Cantidad promedio de tiempo que tiene que esperar en línea sería, si volvemos al gráfico, desde que la orden está lista hasta que efectivamente se inicie el montaje, sería el tiempo de espera, ¿sí? El tiempo de espera en línea, es lo que tenemos acá. Ese tiempo de espera en línea, ¿cómo se calcula? Y bueno, se calcula básicamente aplicando una fórmula, ahí no hay mucho secreto, tienen que memorizar la fórmula, tienen que anotarla unas cuantas veces hasta que la razonen, la memoricen. Y la fórmula dice lo siguiente, se toma la cantidad promedio de órdenes, se la multiplica por el tiempo de fabricación o tiempo de manufactura, que es el tiempo que vimos recién aquí, ¿sí? Tiempo de fabricación, tiempo de manufactura. Ese tiempo va al cuadrado, es importante que anoten eso porque si no, no les va a cerrar el cálculo, ¿sí? Ese tiempo de fabricación va al cuadrado. Y todo esto va dividido en 2 por la capacidad total de la máquina menos el cociente entre la cantidad promedio de órdenes y el tiempo de fabricación o manufactura. ¿Okay? Son los mismos datos que tenemos arriba, nada más que cuidado porque arriba lo tenemos elevado al cuadrado al tiempo, solamente el tiempo de manufactura. ¿Sí? Por eso lo puse ahí entre paréntesis, para que quede bien claro que es solo ese tiempo. Bueno, y reemplazamos, entonces, básicamente decía, cantidad promedio de órdenes, dijimos que en promedio, o por lo menos lo estimado, es que van a ser 50 órdenes, multiplicado por el tiempo de fabricación, tiempo de manufactura. Sabemos que el tiempo de manufactura, de acuerdo a lo que nos explicó la consigna, era de 80 horas. Esas 80 horas, o únicamente las 80 horas, son las que van al cuadrado, ¿sí? Se expresan al cuadrado. Todo eso sobre, ¿sí? 2 por, y a continuación lo que sigue es la capacidad total de la máquina, estamos trabajando en horas, la capacidad está en horas, ahí no hay ninguna conversión que realizar, no hay ningún problema. En general este tipo de ejercicios no van a tener ese tipo de dificultad, pero por las dudas se los digo, digamos, revisen que esté todo expresado en la misma unidad de medida. ¿Sí? Bueno, la capacidad total, dijimos, de la máquina era 5.000 horas por año, ¿sí? Menos cuánto es la cantidad promedio de órdenes, nuevamente el mismo dato, 50, ¿sí? 50 órdenes por año, por cuánto sería el tiempo que requiere cada una de esas órdenes, 80 horas. Menos 50 por 80, bueno, resolvemos esto y nos da 160 horas. ¿Sí? Esas 160 horas, entonces serían el tiempo de espera. ¿Okay? Luego el ejercicio nos pregunta, bueno, una vez que ya hemos calculado el tiempo de espera, ¿cuál sería el tiempo de anticipación promedio de fabricación? ¿Sí? Ahí recordemos que esto tiene muchos nombres alternativos. Yo uso el nombre de tiempo de anticipación, ¿sí? De fabricación, TAF, pero volvemos para atrás, aquí. Y recordemos que esto, dijimos que por lo menos tiene 3 nombres distintos. Tiempo de anticipación de fabricación, TAF, o también puede ser tiempo promedio de fabricación, o puede ser tiempo de entrega de manufactura. ¿Sí? Fíjense todas las alternativas. Lo importante es distinguir que nos está hablando del tiempo conjunto de tiempo de espera más tiempo de fabricación, o tiempo de manufactura. Es decir,
este tiempo de anticipación de fabricación. El tiempo de anticipación de fabricación va a ser la sumatoria del tiempo de espera más el tiempo de manufactura. Y bueno, ya tenemos los dos datos en realidad, porque el tiempo de fabricación era un dato de la consigna del ejercicio, que era de 80 horas, es de 80 horas, y el tiempo de espera es el que acabamos de calcular recién, son las 160 horas. Con lo cual, bueno, el tiempo de anticipación de fabricación es de 240 horas. Aquí claramente les podrían dar algún ejercicio como para que despejen alguno de estos, ¿sí? Les da por ahí un tiempo y bueno, otro lo calculan con la fórmula y el tercero sale por diferencia, ¿sí? No van a encontrar mucho más dificultad en este tipo de ejercicios de tiempo. No sé si tienen alguna consulta del ejercicio o de algún otro ejercicio similar de tiempos. ¿No? Si no, son bastante simples. Es fórmula más entender esto de que el tiempo de anticipación de fabricación incluye tiempo de espera y tiempo de manufactura. ¿Ok? ¿Vamos bien ahí? Bueno, ahí Facundo que dice se entendió. Muy bien, se van turnando para decir se entendió. Excelente. Bueno, continuamos con el tercer tema de estos que simplemente implican razonar un poco y aplicar algunas formas. Este tercer tema es de lote óptimo, ¿sí? Aquí tienen, bueno, recuerden que todos estos ejercicios están en Holmgren en esos capítulos adicionales, porque en la edición impresa no están, no salieron dentro de la edición impresa, ¿sí? Pero tienen disponibles los capítulos subidos desde la web, digamos, están subidos al aula virtual, ¿sí? Así que entren y vean contenido teórico, y bueno, por supuesto la parte práctica, está todo ahí en esos capítulos adicionales, ¿sí? Bueno, les decía, para lote óptimo, bueno, los datos que tenemos son una empresa que presenta la siguiente información anual, dice que estima que en el año va a recibir 1000 unidades pedidas, nos informa que tiene un costo promedio por pedido, que estos serían 8 pesos por unidad y por pedido, ¿okay? Bueno, en realidad son dólares, porque es un ejercicio en dólares, pero bueno, supongan en peso, dólar o bien. Digamos, solamente hay un 2,0 de diferencia, digamos, pero bueno, la lógica es la misma. Costo promedio de manejo de inventario nos dice que es el 15% de esos 5 dólares, ¿sí? Por lo cual nos daría 75 centavos por unidad, ¿sí? Eso es lo que nos cuesta, lo que le cuesta a la empresa gestionar, manejar, guardar, como quien dice, sí, tener almacenado el inventario. Es decir, por cada unidad y por año, ¿sí? Por estos son datos también por unidad y por año, hay un costo de 75 centavos de dólar, ¿sí? Que eso serían, bueno, no sé, el alquiler, el inventario, la gestión, el seguro, bueno, todo lo que implique manipuleo, todo lo que implica el riesgo de tener las unidades guardadas. Y bueno, eso, la gran pregunta acá es determinar cuál es el lote óptimo, ¿sí? Es decir, el lote económico óptimo, tal como dice acá Leo, el lote económico óptimo o directamente secas lote óptimo. Bueno, es, como les decía, simplemente aplicar la fórmula. La fórmula es 2 por la demanda, primero, perdón, raíz cuadrada, ¿sí? Claramente raíz cuadrada de 2 por la demanda, por la cantidad de unidades que les van a pedir, por el costo por cada una de esas unidades del pedido, digamos, cuánto les cuesta pedir cada una de esas unidades, ordenar, pedir, digamos, se entiende la lógica. Todo eso sobre, ¿sí? El costo de gestionar, de manejar ese inventario, nuevamente también por unidad, ¿sí? Entonces, bueno, en realidad son simplemente 3 elementos, o más bien 4, si quieren contar el 2. Es raíz cuadrada de 2 por la cantidad de unidades que se demandan por el costo de cada una de esas unidades, o más bien de pedir cada una de esas unidades, sobre el costo de mantener cada una de esas unidades en el inventario. Y bueno, entonces aplicamos la fórmula. Bueno, los datos eran, bueno, primero raíz cuadrada de 2 por los datos eran la demanda, 1000 unidades, ¿sí? 1000 unidades por año,
Y el costo de pedir cada una de esas unidades es de $8 por unidad. ¿Okay? Y todo eso va sobre, recuerden que todo esto está dentro de la raíz cuadrada, sobre los 75 centavos de dólar que cuesta mantener cada una de esas unidades. ¿Okay? Bien, aplican la raíz cuadrada al cociente. El cociente queda finalmente diciendo que estos son 16.000 pesos por año sobre 75 centavos de dólar por año, ¿sí? Con lo cual, bueno, se van dólares con dólares, ¿ok? Nos queda un resultado expresado en unidades por año, porque todas tendrán medidas por año. Entonces, bueno, redondeado, porque en realidad da 146,06, ¿sí? Redondeado da que se deberían pedir 146 unidades por año. ¿Okay? Bueno, ahí podemos ver cuánto sería entonces la cantidad de pedidos que se deben realizar. Bueno, simplemente es un cociente, es decir, bueno, si necesitamos 1000 unidades por año y en el año se van a realizar 146, o más bien pedidos, que cada pedido tenga 146 unidades, ¿cuántas unidades, o más bien cuántos pedidos debería realizar? ¿Sí? Entonces, 1000 unidades por año dividido, 146 unidades por pedido, y bueno, eso nos da 6,85, bueno, ahí redondeamos, y decimos que deberíamos realizar 7 pedidos en el año. ¿Sí? Bueno, y aquí finalmente lo que hacemos es la verificación, porque recuerden que cuando nos encontramos en lo que se llama punto óptimo, si es ese lote óptimo, algo similar a lo que vimos recién en los costos de calidad, entre la curva entre los costos de calidad y los costos de no calidad, se sigue el mismo razonamiento, la misma lógica aquí. Nada más que aquí va a ser en función de la cantidad de órdenes, función de la cantidad de órdenes, ¿sí? A medida que vamos incrementando la cantidad de órdenes, vamos a tener un costo de orden, de pedido, digamos, que si hacemos pocos pedidos, digamos, claramente se va aumentando, mientras que a medida que vamos incrementando la cantidad de órdenes, ¿sí? A medida que vamos incrementando la cantidad de pedidos, el costo se va disminuyendo y pegando asintóticamente al eje de las X, y como dijimos, la cantidad de pedidos. ¿Okay? Mientras que el costo de mantenimiento es simplemente una línea recta, proporcional, es decir, aquí tenemos una variable que hace que permanentemente tenga incrementos. Mientras más órdenes, ¿sí? Más unidades, podríamos decir, tengo, ¿sí? Más unidades tengo que mantener, por lo tanto, más costo de mantenimiento tengo. Y eso es simplemente proporcional. Y aquí lo importante sería identificar este punto que minimice, ¿sí? Que minimice, que es el punto en el cual se encuentran ambos costos y que hacen que mi costo total sea la sumatoria de ambos. Entonces va a ser este más nuevamente el mismo, digamos, por 2. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Que voy a tener un costo total que en el punto óptimo, en este punto de equilibrio, podríamos decirle este punto óptimo, va a ser el costo de cualquiera de los dos multiplicado por 2. ¿Okay? Bueno, ¿cómo determinamos ese punto óptimo? Bueno, como dijimos, deberíamos igualar, es el punto en el que se igualan, tal como vemos aquí gráficamente, es el punto en el que se igualan el costo de pedir con el costo de mantener. ¿Okay? Entonces, el costo de pedir simplemente es cuántos son los pedidos que voy a realizar, y recién determiné que son 7 los pedidos que voy a realizar, ¿sí? Siguiendo este razonamiento, son 7 los pedidos que voy a hacer en el año. ¿Okay? Entonces, ¿cuánto me cuesta cada uno de esos pedidos por unidad? Bueno, son $8, con lo cual voy a tener un costo total de $56. Y el costo de mantener, tengo que hacer el cálculo. Bueno, ¿cuántas son las unidades que irían incluidas en cada pedido? Y bueno, por pedido voy a incorporar 146 unidades. ¿Sí? Y como yo quiero determinar el inventario promedio de unidades, lo máximo que podría recibir es, como lo máximo que podría tener en un momento, es 146 unidades, suponiendo que hago el pedido
cuando me quedo sin unidades en existencia. Entonces lo máximo que podría pedir son 146, lo mínimo sería 0, por lo tanto el promedio sería 146 más 0 dividido 2, lo cual es lo que dice acá. 146 unidades por pedido sobre 2. ¿Okay? Eso me da el inventario promedio en unidades. Y bueno, ¿cuánto es el costo de ese inventario promedio? ¿Sí? Porque no tengo que hacer el cálculo de cuánto me cuesta mantener en promedio. Y para eso tomo el inventario promedio en unidades y lo multiplico por el costo de mantener cada una de esas unidades, que como dijimos era 75 centavos de dólar por unidad. Con lo cual me da que el costo de mantener es de 54 pesos con 75 en ese punto, ¿sí? Cuando hago un pedido, o más bien, sí, cuando hago un pedido de 146 unidades, y por lo tanto, en ese punto, el costo total anual relevante, como dice Holmgren, ¿sí? El costo total anual es de 110 dólares con 75, que sería el costo equivalente, digamos, para este punto de aquí. Es decir, yo acá hago pedidos de 146 unidades y eso me daría un costo de 110 dólares con 75. En la medida que me ubique a la derecha de ese costo total o a la izquierda de ese costo total, de ese punto, los montos van a ser mayores. ¿Sí? Y bueno, y lo último, da como un dato casi anecdótico, porque también se puede preguntar, ¿con qué frecuencia se deberían realizar esos pedidos? Y bueno, si son 1000 unidades anuales, son 1000 unidades cada 365 días. Si voy a hacer pedidos de 146 unidades, debería realizar un pedido cada 53 días en promedio. ¿Ok? A ver, acá hay alguien que dice, Santi dice, yo tengo muchas dudas con este ejercicio. Bueno, Santi, ¿qué dudas tienes? ¿Querés habilitar el micrófono? Sí, profe, ¿me escucha bien? Sí, de 10. Sí, yo tengo dudas porque el profesor Pereira en la clase teórica yo tengo la duda de costo de pedir, ¿es lo mismo que costo de comprar? Sí. Y es lo mismo que costo de ordenar. Porque eh, él hizo A por C dividido Q, que sería el lote óptimo. Sí, estamos diciendo lo mismo. Mirá, fíjate acá, básicamente yo sigo la terminología de Holmgren. Este gráfico sigue la terminología de Holmgren, que en caso de duda siempre vayan a Holmgren, que es la bibliografía básica. ¿Sí? Para no hacerse lío con los símbolos y todo eso, cualquier duda vayan a Holmgren y sigan los símbolos, si quieren expresarlo así, de Holmgren. ¿Sí? Básicamente es... Pero, ¿Cómo? no, Perdón. ¿por qué usan dos fórmulas distintas y por qué, o sea, te va a dar otro resultado si es lo mismo? Usan dos fórmulas distintas porque el mismo Holmgren usa dos fórmulas distintas, digamos, va a dar el mismo resultado, no da resultado distinto. Si te fijas, Holmgren en este capítulo da las dos fórmulas, de hecho las pone una al lado de otra, justamente para evitar que hayan dudas. ¿Sí? Ahí lo que te puedo decir es revisar Holmgren, digamos, está muy bien explicado, vayas al capítulo que está subido en el aula virtual, es uno de los capítulos de estos extra que no están en la edición impresa. Y bueno, ahí está bien desarrollado un ejercicio completo. Sí, los símbolos cambian, pero la fórmula es la misma, no se enredan con eso. El razonamiento es exactamente el mismo, le pueden poner A, B, C, Q, lo que quieran, digamos, pero básicamente es eso, digamos. Por un lado es el costo de pedir, primero, la fórmula del lote óptimo es esta. Digamos. Acá le pueden poner la simbología que quieren, pero básicamente, ¿cuántas son las unidades? Perdón. ¿Cuántas son las unidades? Acá se puede poner Q, por ejemplo, ¿sí? Suelen poner Q, como pone Holmgren. Entonces Q, y acá el costo de pedir, digamos, y el costo de mantener, digamos. ¿Sí? Ahí no hay mucho más vuelta. Y acá lo mismo, digamos, usar la misma simbología, nada más que, bueno, básicamente Holmgren usa la P, digamos, costo de pedir, digamos, y el costo de mantener le dice, usa otro símbolo, pero básicamente es lo mismo, ¿sí?
Lo importante es que lo razonen, vean, bueno, cuando vuelvan a ver este video, seguramente lo ven con Holmgren en la mano, digamos, y ahí seguro se les va a aclarar cualquier duda, si les sigue quedando duda. Pero básicamente el razonamiento es ese. Costo en este punto óptimo, el costo de pedir es igual al costo, en este punto óptimo, el costo de pedir, aquí, el costo de pedir, que es este que va disminuyendo, igual al costo de mantener, que es este que va incrementándose. Profe, entonces, tengo dos dudas. ¿El costo de comprar es igual al costo de pedir y a qué otro más dijo? Costo de pedir, costo de ordenar, costo de comprar, todo lo mismo, digamos. Sí. A ver, hay dos alternativas nomás. ¿Compras o tenés el inventario o lo tenés guardado? ¿Sí? Entonces, lo que tenés que igualar es cuáles son los costos de abastecerte, de comprar, de incorporar esa materia prima, ¿sí? Esos materiales, ese stock, la compra. Y ahí la pregunta es, ¿qué cantidad de unidades debería tener cada compra para hacerlo óptimo? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque en la medida que tenés mucha mercadería guardada, si tenés un montón de mercadería guardada, pasa esto, digamos. Estás muy a la derecha de esta curva de mantener, digamos, porque acá lo que te dice este gráfico es así de simple. Si tenés poca mercadería guardada, el costo de tener esa mercadería guardada es bajo, porque no corres tanto riesgo. Suponete, tenés muchísima mercadería, bueno, empezás a necesitar, ya con un depósito no te alcanza, necesitas otro y otro, más la gente que vaya controlando la mercadería. Imagínate si hay mercadería que se vence, imagínate si hay que hacer rotación de esos productos, más problemas que pueden ser, por ejemplo, la humedad, problemas que pueden ser, no sé, los incendios, problemas que pueden ser roturas normales por manejo, bueno, un montón de situaciones que se pueden dar que hace que, bueno, este costo y todos esos costos están incorporados en un seguro, seguramente, ¿sí? Entonces, mientras más mercadería tenés guardada, ese costo crece a infinito. Mientras menos mercadería tenés guardada, ese costo disminuye. El problema es que si tenés muy poca mercadería guardada, que es lo que nos plantea el justo tiempo, ¿sí? Tratar de manejarnos con la mercadería mínima, bueno, eso en Argentina es muy complicado porque tenemos problemas de fletes, ¿sí? Entonces uno dice, no, en 2 horas lo tengo, eso en Japón, en Europa, puede ser, digamos. Acá con las rutas, que no sé qué pasó, que el camionero, que, bueno, y todos esos problemas pueden hacer que perdamos ventas por quedarnos sin mercadería, por tener quiebre de stock, ¿sí? Entonces, suponete que es un mayorista, un supermercado, y va la gente y no hay mercadería, que es lo que está pasando ahora. Van y no hay mercadería, bueno, compran otra cosa o no compran, se van a otro lado y compran en otro lado, ¿sí? Entonces, todo eso daña a la empresa, ¿ok? Entonces, hay que encontrar un punto medio entre tener poco y tener mucha mercadería guardada. ¿Sí? Es el costo de mantenimiento. Y eso va cruzado con un efecto inverso al costo de compra. Los ejercicios, ¿ok? Si no, voy a seguir repitiéndome. Bueno. No hay mucho más para decir que eso. Si querés, te lo explico dándolo vuelta y lo dibujamos y lo vemos de otra forma, pero básicamente es eso. ¿Sí? Y lo otro que te recomiendo es que leas Holmgren. Ahí está muy bien desarrollado. ¿Ok? Bueno. Vamos a un ejercicio de evaluación de desempeño, ¿sí? De medidas de desempeño. Acá tenemos 4 unidades de negocio, un supermercado que tiene, bueno, la fiambrería, la panadería, carnicería y el área de limpieza. Nos da las ventas, costos de ventas, por diferencia calculamos la utilidad bruta. Si, por ejemplo, 1000 menos 400 son 600 de utilidad bruta. Nos da los datos de costos fijos directos y costos fijos indirectos que ya han sido asignados a cada una de las áreas, a cada una de las divisiones de este supermercado. Entonces, costo fijo directo de panadería sería 200. Los costos fijos comunes prorrateados asignados a la fiambrería son de 150 pesos. Con lo cual llegamos a una utilidad operativa al restarle a la utilidad bruta los 200 de costo fijo directo, los 150 de costos asignados, llegamos a una utilidad operativa de 250 pesos. Luego tenemos el dato de la inversión, que es el activo, ¿sí?
Acá no tenemos concretamente el activo, hubiera sido bueno que el ejercicio nos diera el activo, pero bueno, como nos dice inversión y yo después necesito el dato de los activos, asimilamos la inversión al concepto de activo. De hecho, el ROA hace básicamente eso. Y luego tenemos el pasivo de corto plazo, el pasivo corriente, que nos dice que para la efemerería, digamos, es de 50 pesos. Lo último, bueno, nos da los datos para las otras 3 unidades de negocio, para la panadería, carnicería y limpieza lo mismo, ¿sí? Nos da cada uno de los datos. Y luego nos agrega la tasa de rendimiento requerida del 30%, es una tasa para la empresa, y la tasa de costo de promedio ponderado de capital, ¿sí? Que también es una tasa para el total de la empresa de un 22%. Bueno, y aquí básicamente hay que calcular las distintas medidas de desempeño. Lo primero sería, bueno, repasar cuáles son las medidas de desempeño. Las primeras, digamos, las más utilizadas son estas dos. El rendimiento sobre inversión, o ROI, ¿sí? Que simplemente toma la utilidad y la divide en la inversión, ¿sí? Y la segunda es la denominada ROA, o RSA, rendimiento sobre activo, ¿sí? Que toma, bueno, ahí aclara que la utilidad es la operativa, que es lo mismo que decir utilidad antes de intereses e impuestos. La utilidad operativa es la utilidad antes de intereses e impuestos. Y la divide en el total de activos. Y a este ROA lo podemos dividir en margen y rotación, ¿sí? Bueno, en realidad el ROI también lo podemos dividir en margen y rotación, la misma lógica. Si fuera el ROI sería utilidad sobre ventas, el margen. Utilidad sobre ventas, el margen, y la rotación sería ventas sobre inversión. Y en el caso del ROA, hacemos la precisión de que esa utilidad es operativa, entonces decimos utilidad operativa o utilidad antes de intereses e impuestos, que es lo mismo, sobre ventas, ese es el margen, margen sobre ventas, y la rotación es ventas sobre el activo total, ¿ok? Y el último concepto es el ROE, ¿sí? O rendimiento sobre el capital, ¿sí? Rendimiento sobre capital, o también denominado rendimiento sobre patrimonio neto. El ROE acá toma la utilidad neta, ¿sí? Y la divide en el patrimonio neto. La utilidad neta es lo mismo que decir la utilidad después de intereses e impuestos, utilidad después de intereses e impuestos, y lo podemos también dividir en margen, rotación, y le agregamos un elemento más que es el denominado apalancamiento o multiplicador de capital. Entonces, el margen sería la utilidad, que ahora es utilidad después de intereses e impuestos, o utilidad neta, sobre ventas. La rotación es ventas sobre activo, y el multiplicador de capital o apalancamiento es el activo sobre el patrimonio neto. Eso básicamente nos dice, bueno, cómo está financiado los bienes de la empresa, es decir, está financiado con bienes propios, digamos, con patrimonio neto, o el activo está financiado con fondos de terceros, que básicamente sería el pasivo. ¿Okay? Bien. Bueno, y luego tenemos dos indicadores más, que son el ingreso residual, también denominado utilidad residual. Ahí hay un tema de traducción. Finalmente, utilizamos el concepto tal como lo presenta Holmgren de ingreso residual. En realidad, hay un ejercicio en la guía que toma utilidad residual. Básicamente, si nos ponemos estrictos, en realidad es utilidad, ¿sí? Pero bueno, es muy conocido como ingreso residual y así lo utilizamos, el concepto. El concepto dice que es la utilidad menos el costo del capital empleado en la operación. Es decir, el costo del capital empleado en la operación es la tasa de rendimiento requerida multiplicada por la inversión. Y a eso, en algunos ejercicios, ante falta de otros datos, directamente se toma el ROA como la tasa de rendimiento requerida y a los activos como la inversión. En este ejercicio que acabamos de ver, tenemos precisado cuánto es la tasa de rendimiento requerida. Recordamos, acá me dice la tasa de rendimiento requerida es 30%, con lo cual ese dato ya lo tengo presentado directamente en la consigna del ejercicio. Y el otro indicador, el último de estos que vamos a desarrollar, es el EVA, ¿sí? Marca registrada, ¿ok? El EVA es la utilidad operativa después de impuestos. Fíjense todos los distintos conceptos de utilidad, ¿sí? Acá este era utilidad después de intereses e impuestos. Esta era la utilidad antes de intereses e impuestos, o
lo mismo que decir utilidad operativa, y aquí en el EVA tenemos la utilidad operativa después de impuestos. ¿Okay? Bueno, esa utilidad operativa después de impuestos, le restamos el costo del capital promedio ponderado, que recién es un dato que me lo da directamente aquí el ejercicio, el costo del capital promedio ponderado 22%, y eso lo multiplicamos por la diferencia entre el activo total y el pasivo corriente, ¿sí? O pasivo de corto plazo. Activo, el total del activo, y es la diferencia entre el total del activo y el pasivo corriente o pasivo de corto plazo. Esa diferencia va multiplicada por el costo del capital promedio ponderado. Y todo eso se resta de la utilidad operativa después de impuestos. Eso es el EVA. ¿Okay? Entonces, bueno, ahora vamos a resolver este ejercicio. Básicamente lo primero que hacemos es calcular el ROI. El ROI lo calculamos haciendo el cociente entre la utilidad operativa y el total de la inversión. ¿Sí? El total de inversión, nosotros teníamos, en este caso, 200 la utilidad operativa, 250 la utilidad operativa y la inversión 200. ¿Okay? Eso es lo que dice ahí. Por eso el ROI da 1,25. Luego calculamos el margen, abrimos el DuPont de esta ROI y calculamos primero margen y luego rotación. El margen sobre ventas es la utilidad operativa sobre ventas. Entonces, 250 la utilidad operativa, las ventas de la fiambrería es de 1.000 pesos. Entonces, en realidad estos son miles, entonces sería 1.000.000 de pesos. Con lo cual el margen sobre ventas es del 25%, pasa que no lo ponemos en términos porcentuales, sino que utilizamos estas notaciones en términos puntuales, en términos como si fueran tasas, digamos, es decir, lo ponemos en términos de entre 0 y 1. Y decimos el margen sobre ventas es del 0,25. ¿Ok? Bien, y luego calculamos la rotación, que sería las ventas sobre la inversión, ¿sí? Las ventas sobre la inversión. Y bueno, la rotación nos da de 5, una rotación bastante alta, está muy bien de eso, digamos. El margen, el 25% o el 0,25 también es un margen interesante. ¿Okay? Bien, con lo cual, bueno, esta fiambrería podemos decir que es la que mejor anda prácticamente, y vamos a verificarlo al calcular los otros indicadores. Vamos al ingreso residual. El ingreso residual era la utilidad, ¿sí? Vamos a tomar el concepto de utilidad operativa, y a la utilidad le restamos el cociente entre la tasa de rendimiento requerida multiplicado por la inversión. Recordemos que la tasa de rendimiento requerida, tal como vimos hace un ratito, es del 30%, y a eso lo vamos a multiplicar por la inversión, que es de 200.000, sería para la fiambrería. Entonces, básicamente, nos da 60. ¿Okay? 200 por el 30% nos da 60. Y la diferencia entre estos dos conceptos, entre la utilidad y este cociente entre la tasa de rendimiento requerida por la inversión, 60, nos da lo que denominamos el ingreso residual. ¿Okay? Bueno, podemos seguir calculando para las otras unidades, pero antes de eso vamos a calcular el EVA. Y el EVA básicamente es la utilidad operativa después de impuestos. Como en este ejercicio en ningún lado nos plantea el tema de impuestos, bueno, vamos a tomar la misma utilidad. Ustedes saben que si tuvieran el dato lo deberían discriminar. Una utilidad operativa o utilidad antes de interés e impuestos, otra utilidad operativa después de impuestos, y la otra era la utilidad, el ROE, utilidad después de intereses e impuestos. Bueno, entonces aquí tomamos la misma utilidad operativa, ¿sí? No tenemos el dato de los impuestos, y a esa utilidad operativa le restamos el cociente entre el costo promedio ponderado de capital, ¿sí? Costo promedio ponderado de capital multiplicado por la diferencia entre el activo total y el pasivo corriente. La diferencia entre el activo total y el pasivo corriente. A eso lo tenemos acá. El activo total, dijimos que en este caso, como no lo tenemos precisado, tomamos, bueno, suponemos que la inversión, que el dato que dice inversión es activo, ¿sí? Y a eso le restamos el pasivo corriente, ¿sí? Entonces quedaría 200 menos 50, es decir, 150, y a eso, a esa diferencia,
lo multiplicamos por el costo promedio ponderado de capital. El costo promedio ponderado de capital es el 22%. ¿Sí? Y eso nos da un total de 33. ¿Sí? 33.000 sería, ¿sí? Esos 33.000 se los restamos a los 250.000 de la utilidad operativa después de impuestos y llegamos a que el EVA es de 217.000. Fíjense que en la guía ese dato está mal, ¿ok? Por eso también me interesa resolver este ejercicio. Dice creo que 167, bueno, es 217. ¿Ok? Bueno, y el resto sí está correcto. Si lo quieren ver directamente de la guía, es un ejercicio que está ahí planteado. Si les queda duda con alguno de los indicadores, lo revisamos. Si no, pasamos a otro ejercicio. ¿Se entendió esto? Profe, Sí, a ver. de la guía, ¿cuál es el ejercicio? No recuerdo, pero si alguien tiene la guía por ahí a mano, me puede decir. Sí. Tengo una duda, profe. El ROA se hace multiplicando margen por la rotación, ¿no? El ROA, sí, margen por rotación, es lo mismo que el ROI, efectivamente. Porque llegas hasta solamente el activo, es decir, acá el supuesto es que llegas solo hasta el activo, ¿ok? En cambio el ROE, que ya tenés la apertura, digamos, qué parte es activo y qué parte es patrimonio neto, es decir, que conoces el pasivo total, en ese caso solamente se llega a calcular el apalancamiento o multiplicador de capital. Por eso el ROA y ROI son prácticamente lo mismo, nada más que el ROA es mucho más preciso, digamos, porque ROI es utilidad, digamos, a veces no se precisa bien, pero y la inversión tampoco se precisa bien qué tipo de inversión. El ROA sí tenemos la confirmación de que la utilidad es operativa y la inversión en realidad es el activo total. ¿Okay? Entonces por eso hacemos el margen, que es la utilidad operativa sobre ventas, y la rotación, que es las ventas sobre el activo. ¿Sí? ¿Se entienden? Sí, sí. Bueno, profe, ¿llegarán a tomar algo de un ejercicio larguísimo de la unidad 8 de los tres métodos? De precio mercado, método del 150% y método del 200%. Sobre costo variable y costo total. ¿Algo así tomará? ¿De qué me estás hablando, perdón? De la ¿De unidad fijación de 8. precio? Hicimos un Sí. Yo la verdad no sé qué van a tomar, así que no te puedo ayudar en eso. Yo los datos que tengo son los ejercicios que me pidieron que dé, los temas que me pidieron que trabaje. Saben que tienen que ver todo, o sea, si me preguntas, yo lo que te tengo que decir, esto se está grabando, se tienen que ver todo el teórico y todo el práctico. ¿Ok? No, sí, obvio, pero está larguísimo por eso. O sea, para llegar a un resultado final tenés que hacer un montón de cosas. Muy bien. Igualmente, bueno, eso no quita que no se puede evaluar. De hecho, cuando vimos presupuesto eran ejercicios o proyecto de inversión, eran ejercicios mucho más largos y lo mismo se evalúan, ¿sí? Se le busca la vuelta para que puedan ser evaluados. Bien, como no es una duda de un ejercicio, vamos a pasar en todo caso ese tipo de consultas, las hacen en el horario de consultas, ¿ok? Vamos, yo acá estoy más que nada para resolver las consultas sobre los ejercicios. Avanzamos con otro ejercicio que es de precio de transferencia. Dice que una empresa tiene dos divisiones, que son la división termos y los mates. Si hay un responsable de fabricar los termos y comercializarlos, y otro responsable de fabricar los mates y comercializarlos. Y nos dice que existe la posibilidad de vender los mates o de vender el termo con el mate. ¿Sí? Perdón, si quedó alguna consulta del ejercicio anterior, porque la pregunta no tuvo nada que ver con el ejercicio. Si quedó alguna consulta sobre el ejercicio, me avisan y volvemos a verlo, ¿ok? El precio del mate ha sido pactado en el precio de mercado. Recuerden que existen tres alternativas cuando hablamos de precio de transferencia, que son básicamente el costo, precio de mercado o negociado. ¿Sí? Bien, acá nos dice que el precio del termo y el mate, todo junto, el precio al que la empresa lo vendería, si vende el set completo, lo va a vender a 1.600 pesos. Mientras que si se vende solamente el mate, lo va a vender a 600 pesos. Bueno, y nos dice que
en caso de que se comercialice el mate solamente, digamos, va a tener un costo incremental, digamos, de packaging específico del mate, digamos, de 200 pesos, ¿ok? Pero bueno, ese costo es casi inevitable en caso de que es inevitable, de hecho, es un costo relevante, es un costo incremental en caso de que se comercialice el mate. Y luego tenemos un costo incremental en caso de que se comercialice el kit completo, ¿sí? Que va el termo, digamos, con el mate, ¿sí? Va ahí con un portamate, ¿sí? Un pequeño portamate que lo encajan ahí. Bueno, se vende todo junto, ¿sí? Y eso hace que tenga un costo incremental de 1.000 pesos. ¿Sí? Ahí, lamentablemente, si se vende todo junto, tiene un costo incremental de 1.000 pesos. Y bueno, está todo muy lindo, pero el encargado del área de termos dice, bueno, lo que pasa es que el precio, si yo vendo todo junto, el termo con el mate, va a ser de 1.600 pesos, que es el precio de venta al público. ¿Okay? El costo del mate para él, que lo hace la otra unidad de negocio, que lo hace el otro, digamos, que se lo va a cobrar internamente la empresa, por eso se dice que es un precio de transferencia, se ha pactado que el precio del mate ha sido pactado en precio de mercado, y como el precio de mercado del mate, como si se vendiera a terceros, es de 600 pesos, ahí, digamos, es un costo que tendría el encargado del área termo. Y además tiene ese costo relevante que dijimos de ese kit, ¿sí? Portamate, que en caso de que vaya todo junto, tiene ese costo adicional de 1.000 pesos, con lo cual en realidad a él le queda en cero. ¿Sí? Bueno, la pregunta acá es, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué le conviene a la empresa? ¿Le conviene vender el mate? ¿Le conviene vender el termo? O más bien, en caso de que se quiera vender, digamos, porque hay capacidad operativa, digamos, disponible, es decir, hay capacidad ociosa, se puede vender mates directamente y se pueden vender los termos con los mates. ¿Qué precio se debería fijar? ¿Qué precio de transferencia se debería fijar? ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Qué precio de transferencia se debería fijar? ¿Se entiende el planteo o no? ¿Hay alguien ahí? Hola, hola. ¿Qué les parece? ¿Qué precio de transferencia se debería fijar? ¿Nadie? ¿No ha estudiado el precio de transferencia? Estamos complicados. ¿Eh? Bueno, tienen que estudiar. ¿Sí? Recuerden que tienen que estudiar, es muy importante. ¿Sí? Si no, por más que participen de clases y todo, vamos complicados. Bueno, nadie que se anime antes de ver la solución, antes de comentar la solución. ¿Qué les parece? ¿Esto es unidad 9? No, esto es unidad 8, esto es precio de transferencia. Ah, no, todavía no vi. Me falta ver la última parte del último video, por eso todavía no. Bueno, ¿alguien más? Aparte de Santi, ¿alguien más? Nadie vio el precio de transferencia. Bueno, avanzamos, estudien porque falta poco para el examen. Bien, básicamente la situación es la siguiente. Si se vende el mate, ¿sí? Directamente, el precio al público es de 600 pesos, el costo, como se dijo, el costo incremental, el costo relevante de packaging es de 200, con lo cual le quedaría una contribución de 400 pesos por la venta del mate. Ahora, si se vende el termo con el mate, todo junto, ¿sí? El encargado del termo lo va a vender a 1.600 pesos. ¿Okay? Además, nos dice el ejercicio que tiene 1.000 pesos de costo relevante, que sería el kit, ese portamate, bueno, eso, digamos, se le encarece mucho, se va a 1.000 pesos. Y además tendría la transferencia del mate, ¿sí? Que se pactó que
se venda, digamos que internamente se transfiere a precio de mercado, es decir, a 600 pesos, con lo cual el planteo que hacía efectivamente el encargado de esta área es, bueno, no, me estoy quedando sin plata. Lo que sucede es que aún así la empresa debería ganar, digamos, supuestamente aquí hay un margen, ¿sí? Aquí claramente hay un margen, que supongamos, si el precio del mate, digamos, lo pudiera bajar, ¿ok? Hasta el costo variable, esta área, lo mismo, o digamos levemente superior, aún seguiría teniendo una contribución marginal positiva. Es decir, el precio internamente del mate debería ser mayor a 200 pesos para que esta área tenga una contribución marginal positiva. Y debería ser menor a 600 para que esta área también tenga una contribución marginal positiva. Si no, aquí lo que estamos jugando es con 400 pesos, que cómo se reparten. Y bueno, el cómo se reparten es justamente lo que hay que negociar, ¿sí? Por eso decimos, hay básicamente tres alternativas: precio de mercado, costos, ¿okay? Que ahí el costo sería 200, el precio 600, y entonces aquí básicamente hay que negociar entre precio y costo, entre el precio de 600 y el costo de 200, para que los dos responsables de áreas vean que están teniendo una contribución marginal, ¿sí? Que los dos están aportando valor a la empresa y que los dos están aportando ganancias a la empresa, ¿ok? Si no, bueno, básicamente esto, imagínense si los sueldos están atados a con cuánto contribuye cada responsable de área. Y bueno, en ese caso, el que más enojado o el que súper enojado va a estar es el responsable de termo, el responsable de mate, digamos, se va a estar llevando todo el mérito, y bueno, ahí hay que negociar cuánto debería ser el precio de esa transferencia, ¿sí? Para que no pase ni a 600 y que no sea tampoco 200, porque si no también quedaría en cero. ¿Ok? ¿Se entiende el planteo? Precio de transferencia, ¿sí? ¿Puedo repetirlo? Sí, puedo repetirlo. Los precios de transferencia existen tres alternativas: costo, precio de mercado y negociado. Negociado es algo en el medio, ¿ok? Entonces, aquí básicamente lo que tenemos es una situación donde se vende, una empresa tiene dos responsables. Imagínense que cada responsable tiene un bono, una comisión, digamos, en función de la contribución marginal que le aporta a la empresa. Y bueno, básicamente existen las dos alternativas: el que fabrica mates tiene la alternativa de vender directamente el mate afuera de la empresa, o se lo puede entregar al que fabrica los termos para que el que fabrica termo venda el combo termo y mate, ¿okay? Entonces, el combo termo y mate se vende a 1.600 pesos. El mate solo se vende a 600. Después tiene de costos relevantes, en el caso de que el que produce el mate tiene un costo relevante, un costo incremental de 200 pesos. Y el que hace los termos, en caso de que venda, digamos, tiene solamente la alternativa de vender termo con mate, si efectivamente se vende, si efectivamente recibe el mate del otro y vende las dos cosas juntas, que en principio es la única alternativa que tiene un costo incremental de 1.000 pesos. ¿Sí? Entonces, lo que razona, el responsable termo, digamos, termo y mate, es, lo va a vender en 1.600. El mate le cuesta 600 y él ya tiene un costo propio de la producción del mate de 1.000 pesos, con lo cual contribuye con cero. Entonces, si tiene un bono atado a la contribución marginal, el encargado de termo va a decir, sí, no, ya que es un precio interno, esto, digamos, no me mates, no me cobres lo mismo que le cobrarías a cualquiera, digamos, al que se lo vendas en el mercado. Va a decir, yo no te voy a cobrar menos de 200, porque en ese caso, si cobro 200, si te lo transfiero a 200, voy a quedar con una contribución marginal cero también, y no voy a comisionar. Entonces, busquemos un precio intermedio, sería la propuesta de esto, digamos, busquemos un precio intermedio de transferencia, que ese precio de transferencia va a ser mayor a 200, porque digamos, no va a querer quedarse sin comisión,
y menor a 600 porque ya vemos que a 600 este se queda sin comisión, ¿sí? La contribución marginal es 0. Entonces, la negociación va a llevar a fijar algún precio intermedio y bueno, eso va a determinar cuánto es lo que comisiona cada uno. ¿Sí? ¿Se entienden? Sí, profe. Ahí no estaría también faltando el análisis de que Termo más Mate podría también analizar, en vez de comprarle el mate internamente, externamente a otro. Sí, pero si se supone que tiene capacidad ociosa, digamos, no le conviene comprarle a otro porque es la misma empresa, digamos, el dueño de la empresa lo va a sentar a los dos responsables y le va a decir que le vamos a comprar a otro si lo estoy fabricando yo, digamos, ¿ok? Claro, obviamente. No, en ese sentido no se plantea como una alternativa posible. Bien, gracias. Bueno, vamos a por lo menos ver la introducción, porque este es un ejercicio que llevaría 1 hora explicarlo y no contamos con 1 hora, entonces por lo menos me voy a asegurar de explicar este razonamiento. Si se entiende este razonamiento, se entiende todo, ¿ok? El resto es mirar las fórmulas, no hay mucho más que eso. Este es el ejercicio 8 de la unidad número 9, ¿sí? De análisis estratégico de utilidad operativa. Aquí están copiados los datos, el ejercicio 8 de la unidad número 9, ¿sí? De análisis estratégico de utilidad operativa. Aquí están copiados los datos y básicamente son datos, digamos, para 2 años, supongamos, ¿sí? Y nos va dando una serie de información, cantidad de unidades, el precio, los kilos de materia prima, el costo de cada unidad de materia prima por, sí, digo bien, el costo unitario de la materia prima expresada en pesos por kilo de materia prima, la capacidad de producción expresada en cantidad de unidades, los costos de conversión en pesos, la capacidad de ventas está expresada en unidades, los costos variables, costos administrativos, como montos totales fijos, ¿sí? Costos de diseño, el personal de diseño, ¿sí? Cuánta es la cantidad, los costos de conversión unitarios, es decir, pesos por unidad de capacidad, los costos de capacidad de venta expresado en pesos por cliente y los costos de diseño expresado en pesos por empleado. ¿Okay? Y bueno, básicamente lo que hay que hacer es el análisis que, como sabemos, implica abrir entre los 3 componentes, componente de precio, de recuperación de precio, mejor dicho, componente de crecimiento y componente de productividad. Aquí básicamente sentarse y aplicar las fórmulas, no hay mucho más que eso. Lo que sí pueden llegar a tener dificultad es lo siguiente, y eso es lo que voy a explicar. Lo siguiente es, ¿de dónde salen algunas fórmulas que no están incluidos los números aquí? Bueno, hay una fórmula, hay un par de fórmulas en realidad que incluyen este concepto que se denomina, o más bien el símbolo, digamos, usado en la guía es QE, ¿sí? Es decir, la cantidad estándar. Esto es similar, por no decir que es lo mismo, a cuando vimos este costo estándar, ¿sí? ¿Se acuerdan del costo estándar que hacemos las variaciones? Bueno, básicamente es eso, pero bueno, acá como se pone con otra fórmula, parece que fue un tema totalmente distinto y en realidad hace referencia a eso, ¿ok? Pero bueno, como está expresado con esa fórmula y hace un poco lío esa fórmula en la guía, no quería dejar de explicarlo. Bueno, básicamente lo que dice es, ¿cómo calculo esa cantidad estándar? Y bueno, primero debería saber cuánto es la cantidad de materia prima por unidad, es decir, si yo fabrico 100 unidades, o voy a fabricar 100 unidades, voy a fabricar y vender 100 unidades, y por los kilos de materia prima en el momento cero, ¿sí? Los kilos de materia prima en el momento cero son 300.000, ¿sí? Entonces, al hacer el cociente entre ambos conceptos, encuentro que la cantidad de materia prima en kilos de materia prima por unidad debería ser de 3.000. Voy a usar 3.000 kilos de materia prima por unidad. ¿Okay? Y luego, entonces, simplemente me quedaría determinar, bueno, si eso es la cantidad del año, del momento cero, ¿cuánto debería haber sido la cantidad del momento 1, entendiendo que en el momento 1 no se fabricaron 100 unidades, del año 1 no se fabricaron 100 unidades, sino que se fabricaron 105.
o supongamos que esto fuera en términos presupuestados, se van a fabricar 105. En general esto es un análisis real contra real, lo que realmente ocurrió, por ejemplo, en un mes contra lo que ocurrió en otro. ¿Sí? Bueno, y entonces acá tenemos el dato de lo realmente consumido, es decir, realmente se utilizaron 310.000 kilos de materia prima. Ahora, ¿cuánto se debería haber utilizado? Si ahí viene lo de estándar, ¿cuánto debería haber sido? Es exactamente el mismo tema, ¿se acuerdan cuando vimos la cantidad de estándar? Y bueno, si por cada unidad voy a utilizar 3.000 kilos de materia prima y se fabricaron 105 unidades, hago el cociente y digo 3.000 kilos de materia prima por unidad multiplicado por 105 unidades. Y eso me da que debería haber utilizado 315.000 kilos de materia prima. ¿Ok? Y entonces ahí, bueno, y básicamente el resto es el mismo razonamiento o copiar, digamos, las fórmulas y seguir lo mismo que dice punto por punto, digamos. Si quieren yo lo comparto este archivo, pero las fórmulas son las mismas que tienen en la guía, es decir, no van a encontrar nada distinto. La única dificultad que tiene este ejercicio es eso, digamos, cuando en alguna fórmula menciona esa cantidad estándar, ¿sí? Normalmente dicen, bueno, ¿y eso de dónde salió? Bueno, y eso salió básicamente de ahí, digamos, de calcular cuántas deberían haber sido, digamos, las cantidades. Bueno, en este caso, por ejemplo, comparaba, digamos, los costos unitarios de materia prima y lo multiplica por la cantidad estándar, ¿ok? De la fórmula. ¿Sí? ¿Se entiende el razonamiento de cantidad estándar de materia prima? ¿Cuántas deberían haber sido los kilos, en este caso, de materia prima a utilizar? El resto es copiar las fórmulas y seguir, digamos, va a tener datos del momento 0 y datos del momento 1. Y es seguir ese razonamiento, ni más ni menos. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende la explicación de las fórmulas? Perdí el chat, ahí no los veo. A ver. Perdón, perdí el chat. Ahí Agostina decía, yo justo tenía la duda de dónde salían esos 315.000. Bueno, ahí está. ¿Se entendió, Agostina, de dónde salían los 315.000? Sí, profe, yo porque había visto el video de la unidad 9 y justo se cortaba. Entonces, siguiendo las fórmulas, a mí me dan todos los números, pero no sabía dónde salían esos. Pensé que tenía que usar 310.000. Claro, por eso es lo que decía. Todo lo otro son fórmulas que van copiando, digamos, los datos, y lo único que les puede representar alguna duda, digamos, es esos 315.000, que es la cantidad estándar, digamos, entendiendo cuántas fueron las cantidades, digamos, utilizadas en el momento 0, cuántas deberían haber sido las cantidades que se deberían haber utilizado en función de las unidades producidas en el momento 1. ¿Sí? Es eso. Sí, profe, gracias. Bueno, ok. Bueno, ¿alguna duda más, alguna consulta más en relación a los ejercicios? Ahora en un ratito tenemos el horario de consulta, pero ¿alguna consulta sobre los ejercicios que trabajamos que haya quedado? No, profe. Se entendió todo, muchas gracias. Bueno, muy bien. Yo lo subo igual al video. Calculo que va a ser esta noche recién. Pero bueno, seguimos en contacto y ya saben, cualquier consulta adicional, nos vemos en un ratito en el horario de consulta. Muchísimas gracias y bueno, éxitos en el parcial.